Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estoy muy contento de presentarles este video que tiene que ver a grandes rasgos con una especie de análisis crítica del trabajo de los psicólogos frente a ciertas cuestiones. El título del video muy probablemente sea algo así como Emociones, el peor riesgo, el peor error de los psicólogos. Y con esto no hago referencia a que un psicólogo no pueda tener emociones, ¿no? O que un psicólogo que demuestre sus emociones esté cayendo en un error. Por supuesto que no va por ahí la cosa. Sin embargo, tiene que ver con que a lo largo de, pues obviamente el desarrollo de la psicología y por supuesto el desarrollo de los profesionales de la salud como los psicólogos, se ha entendido evidentemente una relación estrecha entre las emociones y los psicólogos. Es decir, que un psicólogo es una persona capaz de ayudarnos a entender, a mejorar, no sé, a encontrar ciertas emociones. Esta es la noción, digamos, general que se tiene sobre la relación que tienen los psicólogos y las emociones. Sin embargo, el día de hoy estoy aquí para abordar una cuestión que me parece relevante, que me parece que se ha entendido de forma, me atrevería a decir, y esto probablemente cause un poco de polémica, sin embargo voy a intentar explicar mi punto, se ha entendido de forma errónea el concepto de la emoción incluso para los propios psicólogos. Y el día de hoy estoy aquí precisamente para eso, para hablar de algunas cuestiones que se me hicieron evidentes específicamente en estos momentos de pandemia, en donde muchos psicólogos han tratado de dar un aporte sobre cómo poder, digamos, vivir estos momentos complicados, estos momentos de crisis, estos momentos de confinamiento, en los cuales pueden emerger, ¿no? Y he escuchado que así lo anuncian, ¿no? Como pueden emerger ciertas emociones que nos conviene, digamos, de acuerdo a lo que ellos nos proponen, nos conviene mediar, nos conviene apaciguar, nos conviene controlar, para que estas emociones no nos lleguen a controlar y a causar alguna afección física, mental, etc. Sin embargo, bueno, este ejemplo, para dar un ejemplo más concreto, hace unos días estaba viendo, por ejemplo, un programa de televisión y pasó un comercial en el cual se hacía un anuncio sobre una línea gratuita en la cual las personas podían llamar si en estos momentos de contingencia se sentían, digamos, rebasados por la cuestión, pues, que estamos viviendo todos, ¿no? Si llegaban a tener ya, pues, síntomas de ansiedad, de estrés, de temor. Y estas líneas estaban gratuitas y se hizo un ejercicio en vivo en el cual había una psicóloga que respondía a estas llamadas y daba ciertas guías o consejos en las cuales podrían afrontar estas emociones. Si no mal recuerdo, hubo 3 situaciones que se le presentaron. Una persona, digamos, ya de edad avanzada, una mujer que era madre de familia, me parece, y un chico joven, un varón joven, como no más de 25 años. Y estas 3 personas le planteaban diferentes situaciones en las cuales emergían diversas emociones, ¿no? Dentro de este confinamiento. La psicóloga, cuando abordaba a estas personas, digamos que las emociones que presentaban estas personas, al menos de la forma en que la palabraban de forma inicial, parecían similares, parecían que estábamos hablando en las 3 cuestiones de una ansiedad, de un estrés, y así lo decía la psicóloga, y la forma en que trataba de solucionar estas cuestiones terminaba siendo bastante similar en las 3. Es decir, a estas 3 personas que estaban viviendo situaciones diferentes, terminaba dándoles, digamos, un entendimiento o un consejo muy parecido. La pregunta aquí es entonces, ¿cómo es posible que 3 personas que estén vivenciando situaciones diferentes puedan tener, digamos, un resultado o un aporte muy similar? Bueno, esto tiene que ver con lo que vamos a abordar el día de hoy, que es el entendimiento de una emoción trascendental, es decir, entender a una emoción como ajustable a todos los sujetos. Hemos escuchado hablar de la ansiedad, hemos escuchado hablar del miedo, hemos escuchado hablar del estrés, y parece que habláramos de una ansiedad global, de un miedo global, en el cual estos criterios en los que entendemos esta emoción son aplicables a todo sujeto que las experimente. Y aquí es donde yo quería hacer este énfasis, que creo que podríamos estar cayendo en una pobre comprensión de la emoción en sí misma. ¿Por qué digo esto? Muy bien, vamos a pasar ahora rapidísimo a poner unas definiciones aquí en pantalla. Si gustan pausarlas para verlas estaría muy bien. Y voy a pausar 2 breves fragmentitos de unos videos que encontré en internet. Literalmente esta información la encuentras muy fácil si googleas qué son las emociones.
¿no? ¿En qué consisten las emociones? Y estas son las definiciones comunes que la psicología está aportando al entendimiento de las emociones. Y es aquí donde radica lo que yo les quería mencionar hace unos momentos. Entonces, si les parece bien, dejo aquí las definiciones y procedemos a ver unos videitos y continuamos. ¿Qué son las emociones? Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos de origen innato, influidos por la experiencia. Un examen. Las emociones son reacciones naturales del organismo. Podríamos decir que son respuestas del interior por sucesos del exterior. Las reconocemos por diversos cambios en nuestro cuerpo. Muy bien, pues una vez que hayamos visto ya estas definiciones, tanto como las que aparecieron en pantalla por escrito como las que vimos en video, es importante destacar cuáles son los factores comunes que se repiten en todas estas explicaciones que se dan sobre lo que son las emociones. El primero que a mí me parece muy evidente y que me parece presente en cada una de estas definiciones es la noción de la cuestión fisiológica. Es decir, que cada emoción tiene como consecuencia una reacción fisiológica y es casi a partir de estas reacciones que se entienden las emociones. De hecho, hay una de estas definiciones que se lleva al extremo, me parece, y que es la siguiente. Las emociones son respuestas o reacciones fisiológicas que genera nuestro cuerpo ante cambios que se producen en nuestro entorno. Es decir, el peso de lo fisiológico está ahí. Y esto no quiere decir que no sea cierto que experimentamos cambios fisiológicos cuando una emoción emerge. Sin embargo, creo que el riesgo que yo mencionaba en un principio, o el peligro de este pobre entendimiento de la emoción, tiene que ver con casarnos con la idea de relacionar o dar una explicación de la emoción en sí misma por la reacción fisiológica que esta causa, que tiene un poco que ver con este discurso de la neuropsicología, que, ojo, la neuropsicología por supuesto que nos ha traído avances increíbles, que nos ha ayudado a la comprensión de muchos fenómenos de diversas formas y que es una manera científica muy aproximada de resolver ciertos padecimientos, ciertas complicaciones, especialmente en pacientes, por ejemplo, que hayan tenido alguna afección directa al órgano del cerebro, y que a partir de la comprensión de cómo funcionan las diversas zonas del cerebro y qué relación tienen con las acciones de los sujetos, es decir, hay cierta zona del cerebro que se le vincula con el habla, otra que se le vincula con la motricidad, otra que se le vincula con la escritura, etc. Sin embargo, ¿a qué me refiero con este discurso de la neuropsicología? Por supuesto que nos ha ayudado y que es importante conocer como la relación que existe a nivel orgánico en nuestro cerebro y las acciones que realizamos. Sin embargo, estas situaciones no serían útiles en absoluto, o no entenderíamos la relación en sí misma si no fuera por la propia, experiencia del sujeto que está sometido a estas cuestiones. No vayamos incluso hasta los primeros aportes de la psicología experimental. Cuando se le aplicaba un estímulo a una persona, necesitábamos que esa persona nos diga en sí mismo su propia experiencia para entender cuál es la relación. Es decir, si aplicamos un estímulo a un sujeto y esto nos enfoca a un área del cerebro, o sea, es decir, nos evoca un área en el cerebro que está activada, no entenderíamos muy bien esta relación si no fuese porque la persona en sí nos explica qué es lo que vivió al enfrentar este estímulo, ¿no? Puede reaccionar con una emoción, ya sea como alegría, ya puede ser como miedo, puede ser como dolor, ¿no? O sea, o una sensación como dolor. Sin embargo, lo que quiero decir es que esta conexión entre el cerebro y la acción o el estímulo no tendría sentido si no fuera por la propia experiencia que el sujeto apalabra, ¿no? O que nos hace entender. ¿Qué tiene que ver todo esto con el rasgo de las emociones? Bueno, que si nosotros queremos entender a la emoción como esta reacción fisiológica, estamos perdiendo de trasfondo el verdadero sentido de por qué emerge la emoción, y entonces estamos tratando de comprender el fenómeno de las emociones a través de esta expresión fisiológica que ya termina por hacernos perder la riqueza del entendimiento de la emoción. Es decir, he visto incluso aportes, ¿no?, que nos mencionan, bueno, muy bien, vamos a abordar esta emoción, vamos a identificar cuando aparece, que tiene que ver obviamente con estos sistemas fisiológicos, y a partir de eso vamos a darle una solución. Esto, digamos que en intervención y crisis muchas veces es útil, ¿no? O sea, cuando se experimentan emociones fuertes que necesitan una intervención en crisis para evitar alguna catástrofe, sí es importante en algunas cuestiones, o es vital, pues reaccionar o accionar de acuerdo a la comprensión de esta emoción genérica.
Sin embargo, cuando se lleva a estratos generales, nos lleva a pensar la psicología de una forma un poco complicada, diría yo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, este entendimiento ha llevado a incluso desbordar en corrientes de terapia psicológica en las cuales se da un entendimiento absoluto de la emoción por medio de su expresión fisiológica. Y entonces, si el miedo tiene ciertas características fisiológicas que entenderíamos como comunes a todos los sujetos, se va a abordar la situación terapéutica como un acercamiento a descubrir si la persona o el paciente que tenemos enfrente cumple con esos síntomas fisiológicos que nos podrían llevar a entender que está vivenciando ciertas emociones, ¿no? Y a través de ese entendimiento, bueno, yo clasifico, diagnostico que se está viviendo esta situación emocional, y a través de eso, pues ya genero una estrategia para tratarlo. ¿Por qué? Porque en última instancia se está entendiendo que las emociones universalmente se pueden clasificar y se pueden tratar en todos los sujetos que padezcan esta situación, ¿no? Si tienes ciertos rasgos fisiológicos que la emoción te puede causar, entonces entras claramente en el espectro de esta emoción que se clasifica de esta manera y tenemos una solución, ¿no? Y entonces esto ya es complicado. Y a ver, ojo, obviamente hasta este momento yo he sido muy como tajante con lo que estoy diciendo con respecto a la psicología en general. Y a ver, obviamente esto parece como el meme, lo voy a poner aquí, de Tom, que se está apuntando él mismo, porque yo soy psicólogo. Sin embargo, lo que quiero decir con todo este embrollo es que es complicado pensar a la emoción, ¿sí?, como algo aislado de todo lo demás, algo aislado del mundo, algo aislado de lo que la hace emerger y de lo que le da sentido. Si nosotros extraemos a la emoción de aquello que le da sentido, de lo que la hace aparecer, estamos entonces ya en un entendimiento muy alejado. Y cuando hablo de que la psicología está entendiendo esto, me refiero a que sí es cierto, y esto es preocupante en el sentido en que este entendimiento se ha globalizado dentro incluso del propio mundo de la psicología. Y el que yo diga esto no tiene que ver con una intención de crítica sin sentido, simplemente es una puesta sobre la mesa de esto que, obviamente esto no es un aporte mío, ahorita les voy a decir de quién es, que ya se estaba pensando incluso muchos años atrás, pero que hasta ahora sigue teniendo estas mismas repercusiones del entendimiento de la emoción como esto aislado de lo que lo hace emerger, y entonces a partir de entender sus representaciones fisiológicas puedo ofrecer un entendimiento de la misma. Bueno, ya sin más preámbulo, todo esto que yo estoy diciendo tiene que ver con un texto, el cual se los voy a dejar aquí abajo también, que es Bosquejo de una teoría de las emociones de Jean-Paul Sartre. En esto él empieza a criticar duramente esta noción de los psicólogos, más o menos como hemos hablado un poco, y él, a pesar de que dice que no quiere hacer, digamos, una aproximación totalmente fenomenológica de la emoción, sí quiere, digamos, tomar los aportes fenomenológicos para el entendimiento de la misma. A ver, para muy breve entendimiento de lo que estoy diciendo, y ojo, la fenomenología es una situación mucho más profunda, tal vez en algún punto haga un video sobre eso, me gustaría hacerlo con una persona que considero que es un experto en esta cuestión. Sin embargo, a ver, la cuestión es la siguiente. La fenomenología entendería que la conciencia, nuestra conciencia, es lo que nos hace aparecer al mundo, y en última instancia es la única fuente que tenemos para la comprensión del mundo. Entonces, si queremos abordar o entender los fenómenos del mundo, tendremos que recurrir a nuestra propia experiencia, a nuestra propia vivencia para poder comprenderlos. Y en esta misma línea, el mundo y la conciencia están en una ligadura indisoluble. No hay mundo sin conciencia que lo haga aparecer, y no hay pues, toda conciencia debe ser conciencia del mundo. Sí, siempre están en esta relación que hace que las dos puedan, digamos, existir. Esto lo estoy resumiendo, lo estoy diciendo tal vez de forma muy chafa, pero solamente es para que se pueda comprender lo que Sartre está diciendo con esta cuestión. Y para esto tomo uno de los aportes muy importantes de la fenomenología, que tiene que ver con la noción de conciencia reflexiva y conciencia irreflexiva. Para comprender esta noción entre conciencia reflexiva y conciencia reflexiva, vamos a tratar de trasladarlo a ejemplos más concretos para ver si nos es más sencillo de comprender. Este ejemplo me parece que lo pone también Sartre con perseguir el tranvía. Pongámosle un ejemplo más mexicano: perseguir el autobús, perseguir el camión, en el cual en un día yo voy caminando hacia la parada del autobús, se me hace tarde para el trabajo y me doy cuenta que el camión está a punto de llegar a la parada y se va a ir pronto. Lo que hago inmediatamente en ese momento es correr a tratar de alcanzarlo, y pues muy probablemente con suerte sí lo alcance.
este acto de estar persiguiendo el camión opera en el terreno de la conciencia irreflexiva, porque es entonces mi acción en el mundo, simplemente estoy actuando en el mundo. No hay un proceso de reflexión que me permita ser consciente reflexivamente de estar persiguiendo el camión. Y este es un ejemplo que me parece muy claro, porque diría, si yo me pongo a reflexionar sobre mi posición en el mundo, sobre mi posición de estar corriendo y alcanzando el camión, en ese momento ya lo perdí, porque nuestras acciones en el mundo siempre o regularmente operan en el plano de la conciencia reflexiva. Es mi propia acción en el mundo, es decir, en este momento estoy hablando, pero no es como que esté digamos filtrando mi discurso antes de decirlo, simplemente estoy en la parte de reflexionar, de la conciencia reflexiva de la acción en el mundo. Sí, la conciencia reflexiva ya tendría que ver más con este plano de ser, digamos, consciente en el sentido autoconsciente de la reflexión, de saber cuál es mi posición en este momento en mi acción en el mundo. Y aquí, ¿por qué digo todo esto? Porque Sartre, la primera crítica que realiza a esta noción de la psicología sobre el entendimiento de la emoción, que él decía como separada del objeto que la hace emerger, tiene que ver con que, y cito, la mayoría de los psicólogos ocurre como si la conciencia de emoción fuera ante todo una conciencia reflexiva, es decir, como si la emoción se nos presentara a nosotros dentro del plano de la conciencia reflexiva. Y aquí me parece que se va a entender mucho mejor lo que estoy queriendo decir. En estos discursos que he mencionado sobre los psicólogos hablando de las emociones, nos dicen algo como: cuando empezamos a experimentar la ansiedad, empezamos a sentir que nuestro cuerpo, temblores en nuestro cuerpo, sudoración, etc. Es decir, se está dando a entender como si la emoción al emerger fuera en el plano reflexivo, ya que nosotros nos daríamos cuenta reflexivamente estos cambios fisiológicos. Sin embargo, cito también otra línea de Sartre, el miedo no es originalmente conciencia de tener miedo, como tampoco la percepción de este libro es conciencia de percibir el libro, ¿no? Él se refiere a, bueno, estamos leyendo, no estoy siendo consciente de la percepción del libro, simplemente estoy en el acto. El miedo no es originalmente conciencia de tener miedo. También me ha tocado escuchar explicaciones sobre el miedo, consta de estas señales, pero se explica como si nosotros vivenciáramos el miedo de forma de darnos cuenta de todas estas señales que implica. Cuando nosotros estamos vivenciando la emoción, cuando nosotros estamos en este plano experimentando el miedo, no se nos presenta como una conciencia reflexiva, nos impulsa a una acción, nos lleva al acto, es como perseguir el camión, ¿no? Perseguir el camión que no opera en un sentido reflexivo, que simplemente es esta acción en el mundo. La emoción se nos presenta como una acción en el mundo que no opera en un sentido reflexivo. Diría Sartre también que, por supuesto, posteriormente podríamos decir, o posteriormente podríamos darnos cuenta que estamos iracundos, posteriormente podemos darnos cuenta que estamos tristes. Sin embargo, el primer sentido de la operación de la emoción no es en un plano reflexivo, opera en un plano de la conciencia reflexiva, a diferencia de la explicación, digamos, que se le da de este entendimiento que estábamos, digamos, criticando, ¿no? Del entendimiento de la emoción. Y ahora sí, voy a leer 3 puntos que me parecen fundamentales para entender la idea de Sartre y de la crítica que hace a la noción anterior que mencionábamos. La conciencia emocional es ante todo conciencia de mundo. Aquí está queriéndonos referir, me atrevo a decir, que la emoción es parte de esta ligadura indisoluble entre el mundo y la conciencia, entre la conciencia y el mundo. Es una forma de aprender el mundo en sí mismo. La emoción es parte de esta ligadura, ¿no? Y dice Sartre, la conciencia emocional es ante todo conciencia del mundo, ¿sí? Es esta vinculación y es evidente en efecto que el hombre, volvamos al ejemplo del miedo, tiene miedo de algo. Y esto nos lleva a pensar la noción de intencionalidad, que es parte de la fenomenología, que nos dice que toda conciencia es conciencia de algo, ¿sí? La conciencia no puede estar en la nada, siempre tiene que estar ligada a un objeto del mundo, tiene que estar ligada a un algo. Pensando en la emoción en sí misma, la emoción de igual forma tiene que estar ligada a algo que la haga emerger, a algo que le dé sentido. Y es por eso que entonces critica duramente esta intención de despojar a la emoción de aquello que le dé sentido para explicarla de forma aislada. Y vamos a pasar a un ejemplo en concreto que me parece que va a explicar mucho mejor lo que estoy diciendo. Dice Sartre: ¿cómo hablar de la ira
en que se dan golpes, se profieren insultos, amenazas, sin mencionar a la persona que representa la unidad objetiva de estos insultos, de estas amenazas y de esos golpes. Aquí me parece que nos queda mucho más claro lo que quiere decir. Hablar de la ira, hablar de una emoción, por ejemplo, como la ira, en donde se dan golpes, insultos y amenazas, ojo, aquí es esta crítica que se está haciendo a entender a la emoción como este efecto en la actitud, este efecto actitudinal, este efecto fisiológico que tiene. La emoción no la podríamos definir o no la podríamos entender solamente como esta expresión de los golpes, los insultos, las amenazas, la pérdida de control. Eso en última instancia solamente es la característica secundaria de este emerger la emoción. Sin embargo, diría Sartre, ¿cómo podríamos explicar la ira con todo esto sin mencionar a la persona que representa la unidad objetiva de esos insultos? Es decir, aquella persona, aquella situación que provoca que esta emoción emerja. Y esta es la propuesta entonces que hace una crítica y que propone esta, digamos, entendimiento mucho más rico de la emoción y mucho más completo en el sentido en el cual no estamos entendiendo la emoción como aislado de aquello que lo hace emerger. Eso no tendría sentido, porque entonces estaríamos definiendo la emoción por algo que no es, que es su representación fisiológica. Y tratar de comprender y de dar solución a estas cuestiones por medio de la expresión fisiológica actitudinal es muy alejado de lo que le da sentido, ¿sí? Entonces vamos a entender la emoción en el contexto de lo que la hace aparecer, en el contexto de lo que le da sentido, ¿sí? Este enojo, esta ira, solo tiene sentido a partir de entender que hubo una persona, que hubo una situación, que hubo una cosa que la hizo emerger. Esta ligadura no puede ser indisoluble. Nosotros no podemos entender la ira fuera de ese contexto. Y bueno, recordemos que se mencionaba que la emoción, ya como siguiente punto, mencionábamos que la emoción es algo que nos ayuda a relacionarnos con el mundo, ¿no? Es esta parte más bien indisoluble de la propia relación de la conciencia y el mundo. ¿A qué nos referimos con esto? Podemos concebir ahora en qué consiste una emoción, dice Sartre. Es una transformación del mundo, es una forma de la conciencia de dirigirse al mundo. Es esta misma, digamos, reciprocidad conciencia-mundo, es una forma de dirigirse al mundo. Es a través de la emoción que podemos transformar el mundo. Y pone el ejemplo que me parece muy interesante. Pensemos en uno de estos libros que nos presenta una situación en la cual tenemos que encontrar un objeto. Él pone el ejemplo de una revista que tiene como un juego en el cual tienes que encontrar en un dibujo muy grande un fusil. Primero que nada, tú puedes ver la imagen y la forma en la que tú te estás, digamos, relacionando con la imagen es la de apreciación, digamos, general de la propia imagen. Sin embargo, en cuanto lees las instrucciones y dicen encuentra el fusil escondido dentro de la imagen, tu forma de relacionarte con la imagen cambia. Es decir, la forma en la que te estaba relacionando con ella va a cambiar, la percepción va a cambiar porque ahora está dirigida a una situación diferente, a una función diferente, ¿no? Entonces, a través de este cambio aprenderíamos un objeto nuevo o un objeto antiguo desde un modo nuevo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? La emoción es una forma de acercarnos o de percibir el mundo, ¿sí? La emoción es una de estas, digamos, formas en las cuales dirigirnos al mundo. Y entonces a través de la emoción que estamos, digamos, vivenciando en un momento específico, va a ser modificada nuestra forma de dirigirnos al mundo. Y esto me parece que es comprensible para todos, ¿no? Y ya lo ponemos en terrenos mucho más sencillos. A partir de nuestro estado de ánimo vamos a actuar con las personas, vamos a actuar en el mundo, y más allá de actuar vamos a percibir las cosas de manera muy diferente de acuerdo a la emoción que estemos experimentando en ciertos momentos o en ciertos sucesos, ¿no? Es lo que él dice, es una forma de dirigirse al mundo en la cual pues nuestra percepción del mismo va a estar condicionada a aquella emoción que nos ayuda a relacionarnos con el mundo. Y ya por último me gustaría cerrar con este aporte. Me parece que el video ya está quedando muy largo. Me gustaría hacer tal vez una segunda parte si es que también a ustedes les interesa el tema. Sin embargo, antes de pasar a cerrar este video, quiero relacionar esta información con un aporte que me parece muy interesante sobre, recordemos que la emoción es una forma de dirigirnos al mundo y de alguna forma transforma el mundo. No lo transforma de una manera objetiva, es decir, los objetos del mundo siguen siendo los objetos del mundo.
no cambian de forma, digamos, estructural. Sin embargo, cambia nuestra forma de dirigirnos a ellos de acuerdo a la emoción que estemos experimentando. Y voy a cerrar con un ejemplo que me parece muy interesante y muy concreto sobre esta situación que les digo de la emoción y la transformación del mundo. Cito textualmente. En una palabra, la emoción, dirigida por la conciencia, transforma sus relaciones con el mundo para que el mundo cambie sus cualidades. Es decir, el mundo objetivamente no cambia, sin embargo, sus cualidades sí a través de la emoción. Si la emoción es un juego en el que creemos. Un sencillo ejemplo puede explicar esta estructura emotiva. Alargo la mano para recoger un racimo de uvas de un árbol alto, no consigo alcanzarlo, está fuera de mi alcance. Me encojo de hombros, retiro las manos y murmuro. Están demasiado verdes y me alejo. ¿Qué quiere decir o qué nos da a entender este ejemplo? La emoción, como está ligada al mundo y como es una forma de dirigirnos al mundo, nos va a ayudar a transformarlo no en un sentido real. El árbol no cambió de condiciones, el árbol y la fruta no cambió en su sentido estructural, sigue siendo el mismo. Sin embargo, a través de este impedimento de alcanzarlo, mi relación con el objeto cambia, y esto es solo posible a través de la emoción. Es decir, cuando el sujeto dice, se encoge de hombros y dice, está muy verde, ese racimo es demasiado verde, su forma de dirigirse hacia eso está cambiando a partir de la posibilidad de la emoción. Es decir, el mundo objetivamente no cambia, pero mi forma de percibirlo sí, ¿no? O sea, algunos pueden pensar es una excusa, no lo logró y entonces se está excusando. Podríamos pensarlo de formas distintas. Sin embargo, lo que quiero que quede claro en esta situación es que la emoción es lo que nos está permitiendo en última instancia. Nos está ayudando a afrontar al mundo, a dirigirnos al mundo y a transformarlo no en un sentido objetivo real, sino en la forma en que nosotros lo percibimos y nos dirigimos hacia él. Y bueno, como conclusión, la propuesta del día de hoy tiene únicamente que ver con la comprensión de la emoción, digamos, en su totalidad, como este agente que es parte de la relación de la conciencia con el mundo y que nos ayuda a dirigirnos con el mundo para poder, digamos, transformarlo y afrontarlo en sus diversos estados, sus diversas esferas. Y lo más importante me parece que de todo esto que acabo de decir y de este video es la comprensión del peligro de la reducción del entendimiento de la emoción a sus efectos causantes, ya sean actitudinales o fisiológicos, que es lo que hemos estado diciendo a lo largo de este video. La comprensión o la definición de la emoción, digamos, por sus causas, nos da a entender que podemos despojar a la emoción de aquello que le da sentido, de aquello que la hace emerger, y entonces comenzamos a pensar en una emoción trascendental, en que podemos comprender a la ansiedad, a la ira, al miedo, al enojo como agentes aislados, y a partir de esa comprensión aislada de lo que le da sentido, tendemos a trascenderlos, es decir, a entender que estas emociones tienen características globales que pueden ser entendidas y aplicables a todas las personas. Es lo que mencionamos al principio de este video, ¿no? Que esta misma noción de entender trascendentalmente a las emociones nos va a llevar a creer, y me atrevo a decir erróneamente, que podemos clasificar o diagnosticar este tipo de emociones en las diversas personas de acuerdo a las características, digamos, sintomatológicas, fisiológicas que presenten, y que en este caso todas las sugerencias que podamos advertir a cada una de estas personas van a ser igualmente funcionales. Esta reflexión la dejo al aire. Obviamente hay muchos psicólogos y hay muchas líneas de la psicología que se jactan de que esto es así, de que esto funciona de esta manera. Sin embargo, el día de hoy la propuesta es esta: poner esto sobre la mesa, dejar esto en el plano reflexivo. Y bueno, igual si alguien tiene una opinión distinta, creo que sería muy interesante también conocerla y ver si igual sugerencias. Si les gustaría ver una segunda parte de este video, porque todavía me quedó mucho que decir, pero ya iba a quedar muy largo, pues avísenme en los comentarios y continuamos con esta parte sobre los ojos de una teoría de las emociones de Sartre. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.